Te damos gracias, soberano Señor, por todas tus bondades, todas tus bendiciones, Señor, por este nuevo día y por permitirnos una vez más iniciarlo leyendo tu palabra, Jesús. Ayúdanos para comprenderla, para ponerla en práctica, Señor. Danos entendimiento, sabiduría, que podamos entender tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Te lo rogamos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos leyendo la Biblia Reina Valera Contemporánea. Estamos en Ezequiel capítulo 41, donde dice la palabra del Señor: el hombre me introdujo en el templo y midió los postes, los cuales medían 3 metros de un lado y 3 metros del otro lado, que era el ancho del tabernáculo. La puerta medía 5 metros de ancho y los costados de la puerta medían 2,5 metros de un lado y 2,5 metros de otro lado. Luego midió su longitud, que era de 20 metros, y su anchura era de 10 metros. Pasó entonces al interior y midió cada poste de la puerta y medían 1 metro. La puerta medía 3 metros y la entrada medía 3,5 metros de ancho. Luego midió el frente del edificio y medía 10 metros de largo y 10 metros de ancho, y entonces me dijo: este es el lugar santísimo. Después midió la muralla del templo y tenía 3 metros de ancho. Y las cámaras alrededor del templo medían 2 metros de ancho. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas y había 30 cámaras en cada uno de los 3 pisos. En la pared alrededor del templo había modillones sobre los que descansaban las cámaras para que no descansaran sobre la pared del templo. En su parte superior las cámaras eran más anchas. La escalera de caracol del templo iba ascendiendo por dentro del templo, de modo que en la parte alta del templo era más ancho. Del piso inferior se podía ascender al piso del medio y de este al superior. Yo miré la altura alrededor del templo y los cimientos de las cámaras medían lo que una caña entera, es decir, 3 metros de largo. El ancho de la pared exterior de las cámaras medía lo mismo que el espacio interior de las cámaras del templo, es decir, 2,5 metros. El espacio entre las cámaras que rodeaba el templo era de 10 metros. La puerta de cada cámara salía al espacio libre, y una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y el espacio que quedaba alrededor era de 2,5 metros de ancho. El edificio que daba al occidente, delante del espacio abierto, medía 35 metros, y la pared que rodeaba el edificio tenía 2,5 metros de espesor y medía 45 metros de largo. Luego el hombre midió el templo y tenía 50 metros de largo, y el espacio abierto y el edificio y las paredes medían también 50 metros de largo. El frente del templo y el espacio abierto que daba hacia el oriente medía 50 metros de ancho. El hombre midió la longitud del edificio que estaba frente al espacio abierto que había detrás de él, lo mismo que las cámaras de uno y otro lado, y el templo interior y los portales del atrio, y medían 50 metros. Los umbrales, las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos estaban totalmente recubiertos de madera. El hombre tomó medidas
por encima de la puerta y hasta el recinto interior, y también por dentro y por fuera y alrededor de toda la pared. Esta tenía labrados querubines, y entre querubín y querubín había una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros. Hacia la palmera de un lado, el rostro era de un hombre, y hacia la palmera del otro lado, el rostro era de un león. Esto era así alrededor de todo el templo. Desde el suelo hasta la pared superior de la puerta y por toda la pared del templo había querubines labrados y palmeras. Cada poste del templo era cuadrado y el frente del santuario era semejante al del otro frente. El altar de madera medía 1,5 metros de alto y 1 metro de largo, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Entonces el hombre me dijo: esta es la mesa que está delante del Señor. El templo y el santuario tenían 2 puertas. En cada una de las puertas del templo había 2 hojas que giraban. Las puertas tenían querubines y palmeras labradas semejantes a la que había en las paredes y en la fachada del atrio. Por la parte exterior había un portal de madera. En los costados del pórtico, a uno y otro lado, habían ventanas estrechas y palmeras. Así eran las cámaras del templo y los umbrales. Y me llevó a la cámara frente al espacio abierto que daba a la parte frontal del edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte tenía 50 metros de largo por 25 metros de ancho. Las cámaras estaban en 3 pisos, las unas frente a las otras, delante de los 10 metros que había en el atrio interior y del enlosado que había en el atrio exterior. Frente a las cámaras había un corredor interior de 5 metros de ancho con una vía de medio metro cuyas puertas daban al norte. Las cámaras más altas eran más estrechas porque las galerías les restaban más espacio que a las cámaras de la planta baja y de la planta intermedia del edificio. Y es que estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios. Por tanto, en relación con el suelo eran más estrechas que las de la planta baja y de las de la planta intermedia. La muralla exterior frente a las cámaras y hacia el atrio exterior que daba al frente de las cámaras tenía 25 metros de largo. Las cámaras del atrio exterior tenían 25 metros de largo y la fachada del templo medía 50 metros. Debajo de las cámaras estaba la entrada del lado oriental para entrar en ellas desde el atrio exterior. El edificio tenía cámaras a todo lo largo de la muralla del atrio, por delante hacia el oriente y al frente al espacio abierto, y frente al espacio abierto. El corredor que había delante de ellas era semejante al corredor de las cámaras que daban hacia el norte y su largo y su ancho medían lo mismo y tenían la misma salida, las mismas puertas y las mismas entradas. También las puertas de las cámaras que daban hacia el sur eran así, y al comienzo del corredor que había frente a la muralla del lado oriental había una puerta para quien entraba en las cámaras. El hombre me dijo: tanto las cámaras del norte como las cámaras del sur que están frente al espacio abierto son cámaras santas. En ella los sacerdotes que se acercan al Señor comerán las santas ofrendas y allí pondrán sus ofrendas santas, la ofrenda, la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo.
Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que dejarán allí las vestiduras con que ministran, porque son santas, y se pondrán otros vestidos. Así se acercarán a lo que es el del pueblo. Luego que acabó de medir el interior del templo, me sacó por el camino de la puerta que daba al oriente y midió todo en derredor. Con la caña de medir midió al lado oriental y este midió 1500 metros. Midió el lado norte y este midió 1500 metros. Midió el lado sur y este midió 1500 metros. Luego rodeó el lado occidental y este midió 1500 metros. Lo midió por los 4 lados y estaba rodeado de un muro de 1500 metros de largo por 1500 metros de ancho, el cual dejaba el santuario apartado del lugar profano. El hombre me llevó luego a la puerta que da hacia el oriente y vi que la gloria de Dios de Israel venía del oriente. Podía escucharse un rumor como de muchas aguas y por causa de su gloria la tierra resplandecía. Lo que vi tenía el aspecto de una visión como la que tuvo cuando el Señor vino a destruir la ciudad y como las que tuve junto al río Quebar. Entonces me incliné sobre mi rostro y la gloria del Señor penetró en el templo a través de la puerta que daba al oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y allí vi cómo la gloria del Señor llenaba el templo. El hombre permanecía junto a mí y entonces oí que desde el templo alguien me hablaba y me decía: hijo de hombre, en este lugar tengo mi trono, en este lugar reposan las plantas de mis pies y en este lugar habitaré para siempre entre los hijos de Israel. Nunca más el pueblo de Israel ni sus reyes volverán a profanar mi santo nombre con sus fornicaciones ni con los cadáveres de sus reyes en sus lugares altos, porque ellos contaminaron mi santo nombre con la abominación que cometieron, pues pusieron su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, con solo una pared entre ellos y yo. Por eso en mi furor los consumí. Pero ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cadáveres de sus reyes y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Tu hijo de hombre, muéstrale este templo al pueblo de Israel y haz que midan su diseño para que se avergüencen de sus pecados. Si en realidad se avergüenzan de todo lo que han hecho, dales a conocer el diseño del templo y su disposición y sus salidas y entradas y todas sus formas, descripciones y configuraciones y también todas sus leyes. Descríbeselo en detalle para que respeten todas sus formas y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley del templo. La cumbre del monte es el recinto entero y todos sus alrededores será santísimo. Esta es la ley del templo. La medida del altar eran en codos y el codo equivale a 50 centímetros. La base medía 50 centímetros de ancho y el remate alrededor de su borde medía 25 centímetros. Este era el zócalo del altar. Partiendo del suelo desde la base hasta el lugar de abajo medía 1 metro y el ancho era de 50 centímetros. Desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor medían 2 metros con 50 centímetros de ancho. El altar medía 2 metros y encima del altar había 4 cuernos. Por sus 4 costados el altar medía 6 metros de largo por 6 metros de ancho, pues era cuadrado. Por sus 4 costados el descanso medía 7 metros de largo por 7 metros de ancho y el
de alrededor del borde era de 25 centímetros. La base medía 50 centímetros por lado y sus gradas miraban al oriente. Aquel hombre me dijo: hijo de hombre, así ha dicho Dios el Señor, para el día en que el altar se ha hecho estas son las ordenanzas para ofrecer holocaustos sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc y que se acercan a mí para ministrar ante mí, les darás un becerro de la vacada para que lo ofrezcan como ofrenda de expiación. Palabra de Dios el Señor. Luego tomarás un poco de su sangre y la pondrás en los 4 cuernos del altar, en las 4 esquinas del descanso y alrededor del borde. Así lo limpiarás y purificarás. Después tomarás el becerro que se ofrece por la expiación y lo quemarás fuera del santuario conforme a la ley del templo. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto como ofrenda de expiación y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de hacer la expiación, ofrecerán de la vacada un becerro sin defecto y de la manada un carnero sin tacha. Los ofrecerás delante del Señor y los sacerdotes le echarán sal y los ofrecerán al Señor en holocausto. Durante 7 días sacrificarán cada día un macho cabrío en expiación y sacrificarán también el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Durante 7 días harán expiación por el altar y así lo limpiarán y lo consagrarán. Al cabo de estos días, es decir, del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar sus holocaustos y sus ofrendas de paz. Entonces me serán aceptables. Palabra de Dios el Señor. El hombre me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual da hacia el oriente y estaba cerrada. Entonces el Señor me dijo: esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá ni entrará nadie por ella, porque por ella entró el Señor y Dios de Israel, así que permanecerá cerrada. En cuanto al príncipe, él podrá sentarse allí para comer pan delante del Señor, porque es el príncipe, pero deberá entrar por el vestíbulo de la puerta y por allí también saldrá. Luego me llevó hacia la puerta del norte que estaba frente al templo. Yo miré y vi que la gloria del Señor había llenado su templo, así que me incliné sobre mi rostro. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, pon atención y abre bien los ojos. Presta oído a todo lo que te digo tocante a todas las ordenanzas y leyes del templo del Señor. Presta atención a todas las entradas y salidas del templo y dile a Israel, a ese pueblo rebelde, que yo, su Señor y Dios, he dicho: basta, pueblo de Israel, de todas tus abominaciones. Basta de traerme extranjeros, gente incircuncisa en su corazón y en su cuerpo, para contaminar con su presencia mi santuario y mi templo. Basta de ofrecer mi pan y la grasa y la sangre, de invalidar mi pacto con todas sus abominaciones. Pues Israel no ha respetado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que han puesto a extranjeros como guardianes de las ordenanzas de mi santuario. Así ha dicho Dios el Señor: no entrará en mi santuario ningún extranjero que viva entre los hijos de Israel, ni tampoco ninguno de sus hijos, ni nadie que sea incircunciso en el corazón y en su cuerpo. Los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí y se fue tras sus dioses, cargarán con su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros y sirvientes del templo. Ellos se encargarán de matar los animales que el pueblo ofrece para el holocausto y estarán al servicio del pueblo, tal y como le sirvieron delante de sus ídolos. Ellos fueron los que con su maldad hicieron tropezar al pueblo de Israel. Por eso he levantado mi mano y he jurado que ellos cargarán con su iniquidad. Palabra del Señor. Ninguno de ellos se acercará a mí para servirme como sacerdote, ni se acercará a ninguna de mis cosas santas y santísimas, sino que cargarán con su vergüenza por las abominaciones que cometieron. Yo los pondré a cargo de la custodia del templo y para todo el servicio que haya de hacerse en él. Los que se acercarán a mí para servirme serán los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, pues ellos respetaron el ordenamiento del santuario para los hijos de Israel
del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Ellos podrán presentarse ante mí para ofrecer la grasa y la sangre, palabra de Dios del Señor. Solo ellos podrán entrar en mi santuario y acercarse a mi mesa para servirme, pero deberán respetar mis ordenanzas. Cuando entren por las puertas del atrio interior se pondrán vestiduras de lino, y cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro del templo no deberán ponerse nada de lana. Se cubrirán la cabeza con turbantes de lino y el cuerpo con calzoncillos de lino, y no deberán vestirse con nada que los haga sudar. Cuando salga al atrio exterior para hablar con el pueblo, se quitarán las vestiduras con que hayan ministrado y las dejarán en las cámaras del santuario, y se pondrán otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. No se raparán la cabeza ni se dejarán crecer el cabello, solo se recortarán. Cuando algún sacerdote deba entrar en el atrio interior, ninguno de ellos deberá beber vino. Tampoco tomarán por esposa a una viuda ni a una mujer repudiada, sino que tomarán por esposa a una doncella del linaje del pueblo de Israel o a la viuda de algún sacerdote. Los sacerdotes deberán enseñar a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, y a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En caso de pleito, su papel será el de jueces, y lo harán en conformidad con mis juicios. Además, cumplirán con mis leyes y mis decretos para todas las fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. No se acercarán a ningún cadáver para no contaminarse. Solo podrán contaminarse si el cadáver es el de su padre o el de su madre, o el de algún hijo suyo, o hija, o hermano, o hermana que no se haya casado nunca. Después de que hayan sido purificados, se contarán 7 días. Y el día que entren al atrio interior para ministrar en el santuario, ofrecerán su expiación, palabra de Dios, el Señor. Los sacerdotes no podrán tener en Israel ninguna propiedad. Su propiedad soy yo. Comerán de la ofrenda y de la expiación y del sacrificio por el pecado. Suyo será todo lo que se consagre en Israel. De los sacerdotes serán los primeros frutos de todo, y todo lo que se presenta de todas las ofrendas. De igual manera de igual manera se darán a los sacerdotes las primicias de todas las harinas, y así la bendición se posará en sus casas, y no comerán los sacerdotes la carne de aves o animales que hayan sido matados o desgarrados. Cuando ustedes hagan el sorteo para dar a cada uno su propia tierra, deberán apartar para el Señor una parcela de 12,5 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho. En la tierra de ustedes, esta parcela y sus contornos serán santificados y consagrados al Señor. De esta parcela se apartará un terreno cuadrado de 250 metros por lado, con una franja en su derredor de 25 metros para sus ejidos. Ese terreno será para el santuario. También se medirá un terreno de 12,5 kilómetros de largo por 5 de ancho, y en esta área estarán el santuario y el lugar santísimo. La parte consagrada de este terreno será para los sacerdotes, es decir, los ministros del santuario que se acercan para servir al Señor, y servirá para sus casas y como su recinto sagrado para el santuario. Asimismo, se les dará en propiedad a los levitas, ministros del templo, un terreno de 12,5 kilómetros de largo por 5 de ancho con 20 cámaras. Para la ciudad apartarán un terreno de 12,5 kilómetros de largo por 12,5 kilómetros de ancho, además del terreno apartado para el santuario. Este será propiedad de todo el pueblo de Israel. La porción correspondiente al príncipe estará a uno y a otro lado del terreno apartado para el santuario, y junto a la propiedad de la ciudad, frente a la que se apartó para el santuario, y frente a la propiedad de la ciudad, y su longitud se extenderá desde el extremo occidental hasta el extremo oriental. Esta tierra será su posesión en Israel, para que nunca más mis príncipes opriman a mi pueblo Israel, sino que le den sus tierras según el número de sus tribus. Así ha dicho Dios el Señor: basta ya, príncipes de Israel, déjense ya de violencia y de rapiña, practiquen el derecho y la justicia,
y dejen ya de oprimir a mi pueblo. Palabra de Dios, el Señor. Usen balanzas y medidas justas para los líquidos y los áridos. Tanto el bato para los químicos como el efa para los áridos serán equivalentes a la 10ª parte del homer de 200 litros. Es decir, serán equivalentes a 20 litros. El ciclo será de 10 gramos y 60 ciclos serán una mina. Como ofrenda deben ofrecer la 60ª parte de sus cosechas de trigo y de cebada. Además del aceite, se les ordena ofrecer 20 litros, es decir, la 10ª parte de la medida oficial, que es el homer. Para sacrificio, para holocausto, para ofrendas de paz y para la expiación por ellos, una cordera engordada de un rebaño de 200 corderas de Israel. Palabra de Dios del Señor. Todo el pueblo en el país estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Pero al príncipe le corresponderá contribuir con el holocausto, el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo, en todas las fiestas del pueblo de Israel. El príncipe dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por el pueblo de Israel. Así ha dicho Dios el Señor: el día primero del mes primero tomarás de la vacada de un becerro sin defecto y purificarás el santuario. El sacerdote tomará un poco de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los postes del templo, sobre los 4 ángulos del descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Esto lo harás así el 7º día del mes, en favor de los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por el templo. El día 14 del mes primero celebrarán ustedes la Pascua. Será una fiesta por 7 días, durante la cual se comerá pan sin levadura. Ese día el príncipe ofrecerá en sacrificio por el pecado un becerro por sí mismo y por todo el pueblo del país. Durante cada uno de los 7 días de la fiesta solemne, ofrecerá en holocausto al Señor 7 becerros y 7 carneros sin defecto y un macho cabrío en sacrificio por el pecado. Con cada becerro y con cada carnero ofrecerá como ofrenda 20 litros de cereal, más 6 litros de aceite por cada 20 litros de cereal. A los 15 días del mes séptimo, durante los 7 días de la fiesta, hará lo mismo en cuanto a la expiación, el holocausto, la ofrenda y el aceite. Así ha dicho Dios el Señor. La puerta del atrio interior que da al oriente permanecerá cerrada durante los 6 días de trabajo, pero se abrirá el día de reposo y también durante los días de luna nueva. El príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior y se quedará de pie junto al umbral de la puerta, mientras los sacerdotes ofrecen su holocausto y sus ofrendas de paz. Luego adorará junto a la entrada de la puerta y entonces podrá salir, pero la puerta se cerrará hasta la tarde. Asimismo, el pueblo del país adorará delante del Señor a la entrada de la puerta en los días de reposo y en los días de luna nueva. El holocausto que el príncipe ofrecerá al Señor en el día de reposo consistirá en 6 corderos sin defecto y en un carnero sin tacha. Con cada carnero ofrecerá 20 litros de cereal. Con cada cordero la ofrenda será conforme a sus posibilidades y con los 20 litros de cereal ofrecerá 6 litros de aceite. El día de la luna nueva la ofrenda será de un becerro sin tacha más 6 corderos y un carnero, todos ellos sin defecto. Con el becerro y con cada carnero ofrecerá 20 litros de cereal, pero con los corderos la ofrenda será conforme a sus posibilidades. Por cada 20 litros de cereal deberá ofrecer 6 litros de aceite.
El príncipe debe entrar y salir por el camino del portal de la puerta, pero cuando el pueblo de la tierra se presente ante el Señor durante las fiestas, los que entren por la puerta del norte deberán salir por la puerta del sur, y los que entran por la puerta del sur deberán salir por la puerta del norte. No podrán regresar por la misma puerta por la que entraron, sino que saldrán por la puerta de enfrente. Cuando ellos entren al príncipe, entren, el príncipe entrará con ellos, y cuando ellos salgan, también el príncipe saldrá. En las fiestas y en las asambleas solemnes, la ofrenda será de 20 litros de cereal con cada becerro y con cada carnero. Con los corderos la ofrenda será conforme a sus posibilidades. Con cada 20 litros de cereal deberá ofrecerse 6 litros de aceite. Cuando el príncipe ofrezca al Señor voluntariamente un holocausto o ofrenda de paz, se le abrirá la puerta que da al oriente y presentará su holocausto y sus ofrendas de paz, tal y como lo ofrece en el día de reposo. Después de esto saldrá, y en cuanto salga, se cerrará la puerta. Cada mañana ofrecerás en holocausto al Señor un cordero de 1 año sin defecto, junto con 6 litros de cereal como ofrenda, más 2 litros de aceite para mezclarlo con la flor de harina. Esta ofrenda para el Señor es un estatuto perpetuo y se le debe ofrecer continuamente. Así que todas las mañanas deberán ofrecer el cordero, la ofrenda y el aceite como el holocausto continuo. Así ha dicho Dios el Señor. Si el príncipe da a sus hijos una parte de su propiedad, esta propiedad será la herencia de ellos. Pero si da parte de su propiedad a alguno de sus siervos, esta será propiedad del siervo hasta el año del jubileo, después del cual volverá a ser propiedad del príncipe. En cambio, su herencia será de sus hijos. Pero el príncipe no podrá tomar nada de la herencia del pueblo, ni despojarlos de sus propiedades. La herencia que dé a sus hijos será de sus propiedades, para que ninguno de mi pueblo sea expulsado de su propiedad. El hombre me llevó después por la entrada que daba hacia la puerta, hacia las cámaras que daban al norte y que estaban consagradas para los sacerdotes, y allí en el fondo del ala occidental vi un lugar. Entonces aquel hombre me dijo: en este lugar los sacerdotes cocerán la ofrenda por el pecado y por la expiación. Cocerán aquí la ofrenda para no sacarla al atrio exterior, porque entonces el pueblo quedaría santificado. Luego me llevó al atrio exterior y me condujo por los 4 rincones del atrio, y en cada rincón había un patio. En los 4 rincones del atrio había patios cercados de 20 metros de largo y 15 metros de ancho. Los 4 patios medían lo mismo. Alrededor de los 4 había una pared, y alrededor de las paredes, por la parte baja, había fogones. Entonces me dijo: estas son las cocinas donde los servidores del templo cocerán la ofrenda del pueblo. Luego el hombre me hizo volver a la entrada del templo y vi que por debajo del umbral del templo salía agua hacia el oriente. Y pues la fachada del templo miraba hacia el oriente, y el agua corría por debajo hacia el lado derecho del templo, al sur del altar. El hombre me llevó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, en dirección a la puerta que da hacia el oriente, y vi que el agua salía del lado derecho. Aquel hombre salió y se dirigió al oriente, y en su mano llevaba un cordel, y con él midió 500 metros. Me hizo pasar por el agua, la cual me llegaba hasta los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo pasar por el agua, que ahora me llegaba hasta las rodillas. Luego de medir otros 500 metros me hizo pasar por el agua, y esta me llegaba hasta la cintura.
Cuando medí otros 500 metros, el agua ya era un río, de tal manera que había crecido la corriente tal que yo no podía cruzar sino a nado. Entonces me dijo, ¿te das cuenta, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Cuando volví pude ver que en ambas márgenes del río había muchísimos árboles. Y el hombre me dijo, esta agua corre hacia la región del oriente y baja al Arabá y se pierde en el mar. Una vez que el agua entra en el mar se vuelve agua saludable. Todos los seres vivos que naden por donde entra la corriente vivirán. Habrá muchísimos peces que por haber desembocado allí esta agua recibirán salud. Todos los que entren en este río, todo lo que entre en este río vivirá. Junto al río se pondrán los pescadores y tenderán su red desde Engadi hasta en Eglayim. Y las especies de los peces serán tan numerosas como las de los peces del mar grande. Pero sus pantanos y sus lagunas no se limpiarán, sino que seguirán siendo salinas. En ambos márgenes del río crecerá toda clase de árboles frutales, a los que nunca les faltará fruto ni su hoja se caerá. Estos árboles madurarán a su tiempo, porque el agua que los riega sale del santuario. Sus frutos serán comestibles y sus hojas serán medicinales. Así ha dicho Dios el Señor. Estos son los límites para el reparto de la tierra que recibirán como herencia las 12 tribus de Israel. José recibirá 2 porciones. Unos y otros la recibirán como herencia. Por esta tierra levanté mi mano y juré que se la daría a sus padres. Por lo tanto, esta será la tierra que ustedes heredarán. Por el lado norte, el límite de la tierra será el siguiente: desde el mar grande, por encima, por el camino de Hetlón, que llega a Sedad, Hamad, Berotá, Siberayín, que está entre el límite de Damasco y el límite de Hamad, Hazar Aticón, que es el límite de Jaurán. El límite norte será desde el mar hasta Hazar Edán, en los límites de Damasco al norte y en los límites de Hamad por el lado norte. Por el lado oriente, en medio de Jaurán y de Damasco y de Galaad y de la tierra de Israel hasta el Jordán, esto medirá como límite hasta el mar oriental. Por el lado sur, desde Tamar hasta las aguas de Meriba, desde Cade y el arroyo del mar grande, hasta el mar grande. Este será el límite sur. Por el occidente, el límite será el mar grande hasta la entrada de Hamad. Este será el límite occidental. Esta tierra la repartirán entre ustedes según el número de las tribus de Israel. La repartirán por sorteo como herencia para ustedes y para los extranjeros que vivan entre ustedes y que entre ustedes hayan engendrado hijos, pues deberán considerarlos como naturales entre los hijos de Israel. Así que participarán en el sorteo lo mismo que ustedes y tendrán su herencia entre las tribus de Israel. Darán al extranjero su herencia en la tribu en la que vivan. Palabra de Dios del Señor. Estos son los nombres de las tribus. Dan tendrá una parte desde el lado oriental hasta el occidental del extremo del norte por la vía de Hetlón en dirección a Hamat, Hazar, Enán, en los confines de Damasco al norte hacia Hamat. Aser tendrá una parte junto a la frontera de Dan, desde el lado oriental hasta la costa del mar. Neftalí tendrá su parte junto al límite de Aser, desde el lado oriental hasta la costa del mar. Manasés tendrá su parte junto al límite de Neftalí, desde el lado oriental hasta la costa del mar. Efraín tendrá su parte junto al límite de Manasés, desde el lado oriental hasta la costa del mar. Rubén tendrá su parte junto al límite de Efraín, desde el lado oriental hasta la costa del mar. Judá tendrá su parte junto al límite de Rubén, desde el lado oriental hasta la costa del mar. Junto al límite de Judá, desde el lado oriental hasta la costa del mar, estará la porción que reservarán de 8,000 metros de ancho y de largo como cualquiera de las otras partes, es decir, desde el lado oriental hasta la costa del mar. En medio de ella estará el santuario.
La porción que ustedes reservarán para el Señor tendrá 8,000 metros de largo y 3,000 metros de ancho. La porción consagrada a los sacerdotes será de 8,000 metros al norte, de 3,000 metros de ancho al occidente, de 3,000 metros de ancho al oriente y de 8,000 metros de largo al sur. En medio de ella estará el santuario del Señor. Los sacerdotes consagrados de los hijos de Sadoc, que me han sido fieles y no erraron como los levitas, cuando erraron los hijos de Israel, tendrán como porción santísima la porción de tierra reservada junto al límite de la porción de los levitas. Y la porción de los levitas al lado de los límites de la porción de los sacerdotes será de 8,000 metros de largo por 3,000 metros de ancho. Todo el largo será de 8,000 metros y el ancho será de 3,000 metros. De esta porción no venderán nada, ni la permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es una porción consagrada al Señor. Los 1,500 metros de ancho que quedan de los 8,000 serán profanos para uso de la ciudad, para habitación y para el ejido, y en medio estará la ciudad. Estas serán sus medidas: por el lado norte 1,500 metros, por el lado sur 1,500 metros, por el lado oriental 1,500 metros y por el lado occidental 1,500 metros. Al norte el ejido de la ciudad será de 80 metros, al sur de 80 metros, al oriente de 80 metros y al occidente de 80 metros. Y lo que quede el largo delante de la porción santa, es decir, los 3,000 metros al oriente y los 3,000 metros al occidente que quedarán de la porción santa, será para que siembren allí los que sirvan a la ciudad. Y los que sirvan a la ciudad serán de todas las tribus de Israel. Toda la porción cuadrada reservada de 8,000 metros por cada lado, la reservarán ustedes como porción para el santuario y como propiedad de la ciudad. Para el príncipe será lo que quede a uno y a otro lado de la porción santa y de la propiedad de la ciudad, es decir, delante de los 8,000 metros de la porción hasta el límite oriental y al occidente delante de los 8,000 metros hasta el límite occidental. Esas partes mencionadas serán del príncipe, serán una porción consagrada y el santuario del templo estará en medio de ella. De este modo, la porción del príncipe será la comprendida a partir de la porción de los levitas y la porción de la ciudad entre el límite de Judá y el límite de Benjamín. En cuanto a las demás tribus, Benjamín tendrá una porción desde el lado oriental hasta la costa del mar. Simeón tendrá otra porción junto al límite de Benjamín desde el lado oriental hasta la costa del mar. Isaacar tendrá otra porción junto al límite de Simeón desde el lado oriental hasta la costa del mar. Zabulón tendrá otra porción junto al límite de Isaacar desde el lado oriental hasta la costa del mar. Gad tendrá otra porción junto al límite de Zabulón desde el lado oriental hasta la costa del mar. Junto al límite de Gad, por el lado sur, el límite será desde Tamar hasta las aguas de Meriba, y desde Cades y el arroyo hasta el mar grande. Esta es la tierra que ustedes repartirán por sorteo como herencia de las tribus de Israel, y estas son sus porciones, palabra de Dios el Señor. Estas son las salidas de la ciudad. Por el lado norte la medida será de 1,500 metros. Las puertas de la ciudad serán las mismas que los nombres de las tribus de Israel. Las 3 puertas al norte serán las puertas de Rubén, Judá y Leví. Por el lado oriental medirán 1,500 metros con 3 puertas, la de José, la de Benjamín y la de Dan. Por el lado sur medirán 1,500 metros con 3 puertas, la de Simeón, la de Isaacar y la de Zabulón. Por el lado occidental medirán 1,500 metros con 3 puertas, la de Gad, la de Aser y la de Neftalí. Alrededor medirán 6,000 metros y a partir de ese día el nombre de la ciudad será El Señor está allí. Libro de Daniel. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor permitió que el rey Joacim cayera en manos de Nabucodonosor y que éste se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios
al templo de su Dios en Babilonia y que los depositara en el tesoro del templo de su Dios. Además, el rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenaz, jefe de sus eunucos, de que llevara a algunos israelitas pertenecientes a la familia real. Debían ser jóvenes bien parecidos y sin defecto físico, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. A estos Aspenaz debía enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos. Para su alimentación diaria, el rey señaló provisiones de su propia comida y de su propio vino. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales serían presentados ante el rey. Entre estos jóvenes se hallaban Daniel, Hananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Pero el jefe de los eunucos les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltasar, el Sazar. A Hananías, Sadrach, y a Misael, Mesac, y a Zacarías, Abednego. En lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba, y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y Dios hizo que Daniel se ganara la simpatía y buena voluntad del jefe de los eunucos, aunque éste le dijo a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, que claramente dijo lo que ustedes debían comer y beber. Si más tarde él ve que los rostros de ustedes son más pálidos que los de los otros jóvenes semejantes a ustedes, me habrán condenado a que el rey me corte la cabeza. El jefe de los eunucos había puesto al cuidado de Daniel, Hananías, Misael y a Azarías a un guardia llamado Melzar. A este Daniel le dijo: yo te ruego que hagas con estos siervos tuyos una prueba de 10 días. Ordena que nos den de comer legumbres y que nos den de beber agua. Después de esta prueba, compara nuestros semblantes con el de los otros jóvenes que reciben la ración de la comida del rey, y haz entonces con estos siervos tuyos según lo que veas. Melzar estuvo de acuerdo con ellos e hizo la prueba de los 10 días. Vencido el plazo, el semblante de ellos era mejor y más robusto que el de los otros jóvenes que recibían la ración de la comida del rey. De modo que Melzar se llevaba la ración de la comida del vino que era su alimento, y en su lugar les daba legumbres. Dios les dio a estos 4 jóvenes conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Además, Daniel era muy entendido en cuestiones de visiones y sueños. Y cuando se cumplió el plazo al fin del cual el rey Nabucodonosor había ordenado que los llevaran a su presencia, el jefe de los eunucos lo llevó ante él. Y el rey habló con ellos, y entre todos los jóvenes no se halló a nadie como Daniel, Hananías, Misael y Azarías, de modo que todos ellos se quedaron al servicio del rey. En todo lo que el rey les preguntó y que tenía que ver con cuestiones de sabiduría e inteligencia, los halló 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Fue así como Daniel se quedó allí hasta el año 1 del rey de Ciro. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo algunos sueños que lo perturbaron a tal grado que se le fue el sueño. Entonces mandó llamar a los magos, astrólogos, adivinos y hechiceros para que le explicaran sus sueños. Estos acudieron a presentarse ante el rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y me encuentro muy perturbado, pues quiero saber lo que el sueño significa. Los hechiceros hablaron con el rey en lengua aramea. Que viva para siempre su majestad.
Cuente su sueño a estos sus siervos y nosotros le daremos a conocer lo que significa. El rey les respondió: ya me he olvidado de qué trataba el sueño, pero si ustedes no me dicen lo que soñé y qué significa, van a ser hechos pedazos y sus casas serán convertidas en basureros. Pues si no me dicen lo que soñé y lo que significa el sueño, yo les daré regalos. Ah, pero si me dicen lo que soñé y lo que significa el sueño, yo les daré regalos, les concederé favores y les otorgaré muchos honores. Díganme entonces qué soñé y qué significa. Los magos volvieron a decir: si su majestad les cuenta su sueño a estos siervos suyos, ellos le dirán lo que significa. Pero el rey le respondió: sé muy bien que ustedes tratan de ganar tiempo porque se dan cuenta de que esto ya está decidido. Si ustedes no me dicen lo que soñé, la sentencia para ustedes es una sola. Ustedes me están preparando una respuesta falsa y perversa, y mientras tanto habrán ganado tiempo. Así que díganme lo que soñé, y entonces sabré que ustedes son capaces de decirme lo que significa. Los hechiceros le respondieron al rey: no hay nadie en toda la tierra que pueda decir a su majestad lo que soñó. Además, nunca ningún rey, ni príncipe, ni soberano ha preguntado semejante cosa a ningún mago, astrólogo o hechicero. Esto que su majestad nos pide es algo muy difícil y no hay nadie que se lo pueda revelar a no ser los dioses. Pero los dioses no viven entre los hombres. Esta respuesta despertó la ira del rey, quien muy enojado mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Cuando se publicó el edicto de que los sabios fueran ejecutados, buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos también. Pero Daniel habló con mucha prudencia y sensatez a Arioc, el capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Daniel habló con Arioc y le dijo: ¿por qué este edicto de parte del rey se ha publicado tan apresuradamente? Y Arioc hizo saber a Daniel lo que sabía. Daniel se presentó ante el rey y le pidió un poco de tiempo, después del cual le daría a conocer la interpretación del sueño. Después Daniel se fue a su casa e informó a sus compañeros Hananías, Misael y Azarías lo que pasaba, a fin de que ellos le pidieran a Dios del cielo que mostrara misericordia en relación con este misterio para que Daniel y sus compañeros no murieran juntos con los otros sabios de Babilonia, pues así como durante una visión nocturna el secreto le fue revelado a Daniel, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. Y dijo Daniel: bendito sea por siempre tu nombre, oh Dios, porque tuyo son el poder y la sabiduría. Tú cambias los tiempos y las edades, y a unos reyes pones y a otros quitas. A los sabios y entendidos les das sabiduría y les revelas lo profundo y lo escondido. Tú conoces lo que está en tinieblas, pues en ti habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado fuerza y sabiduría, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, Daniel fue a hablar con Arioc, a quien el rey había ordenado matar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios, más bien llévame a presencia del rey y yo le haré saber la interpretación de su sueño. Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey y le dijo: entre los deportados de Judá he encontrado a un hombre que dirá a su majestad lo que significa el sueño. Entonces el rey se dirigió a Daniel, el cual se llamaba Belsasar, y le dijo: ¿tú puedes decirme qué fue lo que soñé y lo que el sueño significa? Y Daniel respondió al rey: el misterio que su majestad pide conocer, ni sabios, ni astrólogos, ni adivinos podrían revelárselo. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y es él quien hace saber a su majestad el rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días. Esto es lo que su majestad soñó y estas son las visiones que tuvo en su lecho. Mientras su majestad estaba acostado, se puso a pensar en lo que sucederá, y el que revela los misterios le mostró lo que está por acontecer. Este misterio me ha sido revelado, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los seres vivos, sino para que yo haga saber a su majestad lo que el sueño significa y para que su majestad entienda los pensamientos que tenía. Su majestad veía una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su esplendor era impresionante. Estaba de pie ante su majestad y tenía un aspecto terrible.
La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos eran de plata y su vientre y muslos de bronce, sus piernas eran de hierro y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Mientras su majestad miraba una enorme piedra que nadie cortó, se desprendió de un monte y golpeó los pies de hierro y de barro cocido en la imagen y los hizo pedazos. Entonces hicieron también pedazos el hierro, el barro cocido, el bronce y la plata y el oro, hasta hacerse polvo como el polvo del trigo que se muele en el verano, y el viento se los llevó sin dejar el menor rastro. En cambio, la piedra que golpeó a la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, pero también haremos saber a su majestad la interpretación del mismo. Su majestad es rey, rey de reyes, porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Dios ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, lo mismo que a las bestias del campo y a las aves del cielo, con lo que ha dado a su majestad el dominio sobre todas las cosas. En todo lugar habitado, su majestad es la cabeza de oro. Pero después de su majestad surgirá otro reino inferior al de su majestad, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como tal desmenuzará y romperá todas las cosas. Los pies y los dedos que su majestad vio y que eran en parte de barro cocido y en parte de hierro, serán un reino dividido que tendrá algo de fuerza del hierro, tal y como su majestad vio el hierro mezclado con el barro cocido. Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido, ese reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como su majestad vio el hierro mezclado con barro, esos reinos se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se fundirán el uno con el otro, así como el hierro no puede mezclarse con el barro. Y en los días de estos reinos, el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá todos estos reinos, aunque él permanecerá para siempre. Tal y como su majestad vio que del monte se desprendió una piedra sin que nadie la cortara, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, la plata, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado a su majestad lo que sucederá en el futuro. Este es, este sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Acto seguido, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Luego el rey habló con Daniel y le dijo: ciertamente el Dios de ustedes es el Dios de dioses, el Señor de los reyes. Es Él quien revela los misterios, pues tú pudiste desentrañarlo. Y así el rey exaltó a Daniel y le otorgó muchos honores y grandes regalos, y lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de sus sabios. Además, Daniel solicitó al rey poner a Sadrach, Mesach y Abednego sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y su petición le fue concedida. Por su parte, Daniel quedó en la corte del rey. El rey Nabucodonosor mandó que se erigiera una estatua de oro en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, la cual medía 27 metros de alto y 2,5 metros de ancho. Luego el rey ordenó que se reunieran los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces, lo mismo que el resto de los gobernadores de las provincias, y que asistieran a la dedicación de la estatua que él había mandado erigir. Y así, sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y demás gobernadores de las provincias hicieron acto de presencia en la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. El pregonero anunciaba en voz alta: a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, se les ordena que, al oír las bocinas y las flautas, los tamborines, las arpas, los salterios y las zampoñas y cualquier otro instrumento musical, se arrodillen y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se arrodille ante ella ni la adore será inmediatamente arrojado a un ardiente horno de fuego. Por eso, en cuanto todos los pueblos, naciones y lenguas escucharon el sonido de bocinas
flautas, tamboriles, arpas, salterios, zampoñas y otros instrumentos musicales, se arrodillaron delante de la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir y la adoraron. Por esos días, algunos caldeos aprovecharon la ocasión para acusar a los judíos. Se presentaron ante el rey Nabucodonosor y le dijeron: que tenga su majestad una larga vida. Su majestad ha decretado que al oír el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios y zampoñas y de cualquier otro instrumento musical, todos deben arrodillarse ante la estatua de oro y adorarla, y que quien no se arrodille y la adore sea arrojado a un ardiente horno de fuego. Pues resulta que Sadrach, Mesach y Abednego, esos judíos a los que su majestad puso a cargo de los negocios de la provincia de Babilonia, no respetan a su majestad, ya que no adoran a sus dioses ni a la estatua de oro que su majestad mandó erigir. Nabucodonosor se indignó mucho y ordenó que llevaran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos al instante fueron llevados a la presencia del rey. Entonces Nabucodonosor habló con ellos y les dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que mandé erigir? Díganme entonces si al oír el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios y zampoñas y otros instrumentos musicales están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado hacer y adorarla, porque si no la adoran en ese mismo instante serán arrojados a un ardiente horno de fuego. Y entonces, ¿qué Dios podrá librarlos de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aun si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y su semblante cambió en contra de Sadrach, Mesach y Abednego, así que ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Luego ordenó que los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al ardiente horno de fuego. Fue así como estos jóvenes fueron atados y arrojados junto con sus mantos, sandalias, turbantes y toda su vestimenta en ese candente horno de fuego. La orden del rey fue tan apremiante y el horno estaba tan candente que las llamas mataron a quienes arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Mientras los 3 jóvenes caían atados dentro del candente horno de fuego, el rey Nabucodonosor se espantó y rápidamente se levantó y dijo a los de su consejo: ¿acaso no eran 3 los jóvenes que arrojaron atados al fuego? Ellos le respondieron: así es, en verdad, su majestad. El rey dijo: pues yo veo a 4 jóvenes sueltos, que se pasean en medio del fuego y sin que sufran daño alguno. Y el aspecto del 4.º joven es como el de un hijo de los dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno encendido y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Mientras los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey se juntaban para mirar a estos jóvenes, a quienes el fuego no había podido quemarles el cuerpo y ni siquiera un solo cabello de la cabeza, sus vestidos estaban intactos y ni siquiera olían a humo. En ese momento Nabucodonosor exclamó: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y lo libró a sus siervos, pues confiaron en él y no cumplieron mi edicto. Prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Por tanto, yo decreto que todo pueblo, nación o lengua que profiera alguna blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y que su casa sea convertida en un muladar, porque ningún Dios hay que pueda salvar como este Dios. Después de esto, el rey exaltó a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Bendito Padre Celestial, Señor Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Dios Santo, Señor. Cada día danos entendimiento de ella, Señor de los cielos. Gracias, Padre Celestial, por sus bendiciones, su misericordia, Señor del cielo. Te ruego, Dios Santo, tú nos bendigas en este resto de semana, Señor, en este fin de semana.
Señor, tú seas con nosotros, con tu pueblo, Señor, ser tu pueblo redimido, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial. Derrama bendiciones, Señor. Guárdanos, Señor. Protéjanos, Padre Celestial, de los peligros que nos acechan, Señor de los cielos. Tu presencia, Señor, sea con nosotros, con tu pueblo, Señor. Oh Dios Santo, gracias, Padre Celestial. Guíanos, Señor Jesús, en esta semana. Sí, Padre Celestial, podamos, Señor, sentirte que tú estás siempre con nosotros, Señor de los cielos, te lo ruego. En tu nombre glorioso, Señor Jesús, tus bendiciones, Señor Jesús. Amén. Amén.